la bienvenida a este culto. Damos gracias al Señor por este día domingo que nos permite vivir y que sea un bendecido culto, y lo más importante, que podamos glorificar el nombre de nuestro Señor. En esta hora también queremos compartirle un trozo de su palabra, el cual Maite nos va a declamar. Bendiciones, hermanos. Hoy les quiero compartir la palabra del Señor en Josué 1:9, que dice así: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Damos gracias al Señor por su palabra, y que en los momentos difíciles que estamos pasando nos podamos aferrar a sus promesas. Ahí donde está, hermano, le pido que pueda cerrar sus ojos y inclinar su rostro. Amado Padre, te damos gracias por este día de vida que tú nos has dado. Te pedimos que este culto sea de bendición para ti, que podamos honrarte, glorificarte, que tú llegues a cada hermano, hermana, visita que hoy está en medio nuestro, que la palabra haga sentido en nuestro corazón y que podamos cambiar según como tú lo pides, Señor. Que tu palabra esté en nuestros corazones y se quede ahí. Te pedimos que este culto sea de bendición, y que tú nos cuides y nos guardes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora disfrutar de este culto.
mis hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar a través de este medio. Que el Señor, como siempre, les esté bendiciendo, guiando y sorprendiendo también en este tiempo. Donde quiera que usted, le invito a que pueda disponer ahora su corazón, y cuando digo corazón es todo su ser, para poder compartir, escuchar juntos a través de este medio la palabra del Señor. Como bien saben, este mes es bien especial, ya lo sabemos en nuestra nación. Sin embargo, como iglesia, como cristianos, celebramos este mes o enfatizamos puntualmente en el libro que para nosotros rige nuestra vida. Me refiero a la palabra del Señor. Y también, especialmente para este mes, hemos también complementado el mes de la Biblia con el mes de la familia. Entonces procuraremos que la Biblia tenga efectos no solo en lo individual, no solo en lo colectivo desde el punto de vista de la iglesia como tal, sino mayoritariamente en el núcleo familiar, en su hogar. Y continuando en esa línea, hoy quiero llevarles a una pregunta muy al corazón. Como les decía al principio, disponga su corazón. Por lo tanto, allí quiero entrar, por supuesto, con la palabra del Señor y preguntarles, como les decía, ¿por qué debo leer la Biblia o oírla quien no puede leer, o conocerla de diferente manera cuando no tenemos acceso tan frecuente a la lectura, ya sea por diferentes razones, de problemas a veces en nuestra vista o porque no hubiera una Biblia por ahí? Pero hay formas, hay hoy día mucho acceso, y lo decíamos la vez pasada, y hay mucho acceso a la palabra de Dios. Y en ese sentido, cabe esta pregunta: ¿por qué debo leer la Biblia, oírla o conocerla? Cada uno de nosotros puede decir lo que la Biblia significa. En algunas ocasiones, cuando hemos hecho estudios sobre la Biblia, lo que es la revelación, la inspiración, el canon de la Escritura, hemos hablado un poco de qué es lo que es la Biblia, qué significa. Sin embargo, un significado especial es toda vez que nosotros nos encontramos con ella, tenemos una experiencia, una relación, y de ahí surge un significado. Y podemos decir, como muchos seguramente, que es un libro maravilloso que podemos leer, o el libro más maravilloso que existe en la humanidad. Lo podemos llegar a afirmar, no solo porque hay una serie de estadísticas y de lo que genera, de lo que provoca, sino más bien de lo que ha generado en nosotros, en nuestra experiencia. Otros, y podemos quizá también nosotros afirmar eso, que la Biblia viene a ser como una carta de amor del Padre a toda la humanidad, a usted, a mí. Ahora, yo no sé si esto le representa o me representa. Yo creo que me representa, pienso y creo que la Biblia es eso para mí. Pero ¿qué significa para usted? ¿Qué valor real tiene la Biblia en usted, en su hogar, en su familia? La palabra del Señor, allí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, que es una interesante metáfora de cómo nosotros podemos comprender el peso o el valor o la fuerza, la importancia que tiene la palabra del Señor. Deja, dice, al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Me gusta mucho puntualmente lo que o cómo lo presenta la versión Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, este versículo no está tan dirigido hacia el texto escrito como tal, a la Biblia como libro. Más bien apunta o su significado está en la importancia
que tiene la voz de Dios, el consejo de Dios para nosotros. Pero que, por cierto, ese consejo, esa voz, la vamos a encontrar en la palabra del Señor. Quise partir este estudio, o no estudio en realidad, sino esta reflexión, este sermón, con este versículo, porque viene a reflejar o a poner en potencia lo que la Biblia es por un lado, pero lo que podría llegar a ser si nosotros le damos la real importancia o el real valor que busca, ¿no? Y que debiera tener en nuestra vida. Lamentablemente, y esto hay que decirlo con mucha fuerza, lamentablemente, tal y como ocurre con la oración, lo decíamos hace más de un mes atrás, no es de mucho gusto leer, y menos gusto tiene leer la Biblia. Si ya leer no es muy gustoso para la mayoría, por lo menos en Chile hay estadísticas de que no nos gusta leer, más aún con la Biblia. No es gustoso leer, no es grato leer, por lo tanto, eso va a generar que en nuestras prioridades esto no está. Por lo tanto, la Biblia no va a tener lugar ahí. Por eso que hoy el propósito de esta prédica, no estudio, lo vuelvo a aclarar, de esta reflexión o sermón, si usted lo quiere ver así también, es precisamente que podamos abrirnos a este camino, a esta posibilidad de que la Biblia en sí pueda tener el lugar que merece en nuestra vida, en la vida de la iglesia y puntualmente en la vida de la familia. Y que por supuesto haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Entonces, ¿por qué debo leer la Biblia, oírla, conocerla? Primero que todo, voy a partir con la siguiente afirmación. Y lo decimos de esta manera, sabiendo que hay muchas razones para leer la Biblia. Si usted quisiera averiguar cuántas razones prácticas encontramos, bueno, hay muchas razones. Usted va a ir a investigar a internet y va a encontrar una serie de ayudas que dan cuenta de las tantas razones que la Biblia o que da lugar o importancia a la lectura, al estudio de la Biblia en realidad. Sin embargo, por más razones que encontremos, no siempre esas razones tienen el efecto que quisiéramos en nuestra vida. Hay elementos probativos sin duda de la importancia de la Biblia, pero esas razones, esos argumentos no están siendo tomados en cuenta. Pero espero hoy que quede sembrado, que el Señor amoneste, que el Señor nos ministre, que el Señor nos anime también, porque podemos estar muy enfocados hoy, pero estamos tentados a también dejar de lado la palabra del Señor, como en muchas ocasiones nos ha pasado, me ha pasado. Hay momentos en mi vida donde he estado muy intensamente con la escritura, en la oración, y hay momentos en que uno empieza a decaer o declinar, ya sea en la oración o en el estudio de la palabra del Señor. Por eso, como sea el Señor, yo pido siempre que Él pueda tener su proporción a cada uno de ustedes. Y como decía, entonces hay una primera razón. Esa primera razón es para conocer el plan de Dios, perfecto plan que tiene a través de Jesús. Perfecto plan que tiene a través de Jesús. Allí en la Escritura, en la palabra del Señor, en la Biblia, encontramos todo eso que usted ha escuchado, todo eso que tocó su corazón en algún momento. Allí lo encontramos. Allí está la fuente para poder entender y comprender cuál es el plan de Dios para la humanidad. Si uno quiere saber qué significa Jesús o quién es la persona de Jesús, la Biblia. No hay otro libro, no hay un maestro por ahí, no hay un video que anda circulando, no, pueden ser herramientas, pueden ser de ayuda, pero la Biblia es y seguirá siendo la fuente principal para conocer
al Señor y en este caso los planes de Dios para nosotros, para usted, para mí y para cualquier persona en cualquier lugar. Por lo tanto, si usted lee la Biblia, si usted oye la palabra del Señor, si usted conoce la palabra del Señor, va a conocer, va a descubrir lo que Dios revela, lo que el amor de Dios hacia nosotros, hacia sus criaturas. Y no solo a usted, a mí, sino a toda la humanidad. La Biblia entonces da testimonio claro, preciso de la obra de Jesús en la cruz. No solo como una historia para conectar, ¿cierto? Y datar y decir tal fecha ocurrió, esto estaba pasando, ese era el entorno, el contexto político, militar, qué sé yo. No solo para llegar a ese punto, sino más bien para ver lo que significa la muerte de Jesús en la cruz. Las implicaciones que tiene para su vida, para mi vida, para la vida de la iglesia hoy. Es a través entonces de la palabra del Señor que encontramos los pasos que nos conducen a llegar a poder conocer al Padre que Jesús nos mostró. Allí en Juan capítulo 5, Evangelio según Juan, versículos 39 y 40, en la versión TLA o traducción del lenguaje actual, dice así: ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, Jesús hablando, ¿no? Ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, la Biblia no solo nos dice, nos relata este evento, este diálogo de Jesús con quienes no creían en él, sino que aquí también nos está indicando el camino para precisamente acercarnos a la Biblia. La Biblia en sí habla de muchas cosas, pero la Biblia desde el Antiguo Testamento viene mostrándonos a Jesús. Viene indicándonos la ruta para encontrarnos con Jesús. Y cuando nos encontramos con Jesús, según la Biblia, nos encontramos con el Padre y comprendemos su amor, comprendemos su plan, como les decía al principio. Jesús también dijo, allí en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Eso dice la Escritura de Jesús y del plan de Dios y lo que nos acerca al Padre, al Señor. La Biblia da las pautas, da la clave. Por eso es importante, por eso esta razón primera de por qué leer, de por qué oír, de por qué obedecer la palabra del Señor, por qué conocer la palabra del Señor. En segunda razón, para aprender a discernir la voz de Dios. Y esto es muy importante, discernir la voz de Dios en medio de tantas voces, sobre todo en este tiempo que nos dicen qué hacer, o cuando no sabemos qué hacer, a veces vamos escuchando una serie de voces que andan por ahí, menos la voz del Señor. Yo sé que cada uno de nosotros quiere crecer en este discernimiento, que por supuesto se trabaja, no es algo espontáneo, automático. El discernimiento, para llegar a discernir bien entre la voz de Dios y otras voces, se requiere de un proceso. Y la Biblia nos conduce, nos da las pautas para alcanzar finalmente un discernimiento óptimo para saber qué es lo mejor para nuestra vida. Reconocer lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Si uno está inmerso en la palabra del Señor, lee la Biblia,
Por supuesto que nos vamos a familiarizar con el plan de Dios, con el propósito de Dios, vamos a conocer su corazón, lo que Él quiere, a propósito que lo que Él quiere siempre es mejor, siempre es bueno para nosotros. Debemos saber que nuestro adversario, el diablo, intenta engañarnos de muchas maneras. Pero si conocemos la voz de Dios, su voluntad, su mover, no lo logrará. Por eso que es importante, y esta razón también es de mucho peso, para aprender entonces a discernir la voz de Dios. Dice allí Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, lo que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Es decir, que entonces hay otras voces, hay otras filosofías que a veces nos confunden, especialmente cuando no tenemos cercanía con la palabra del Señor. No tenemos con qué defendernos o no tenemos con qué, en este caso, discernir. Dice también la palabra del Señor allí en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 3. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En aquel tiempo, cuando se escribió, en este tiempo también. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu. El Espíritu de Dios, por cierto. Todo profeta que reconoce a Jesucristo, decía Juan, ha venido en cuerpo humano y que a la vez afirma que es Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús, ese no es de Dios. Pero quien sí lo reconoce, y reconocer no es decir en ese tiempo y ahora yo creo en Jesús, sino demostrar con tu vida que realmente tú crees en Jesús. Quien no lo sea, en ese tiempo ya el apóstol lo identificaba como el anticristo. Por lo tanto, es importante conocer la palabra del Señor para saber quién es quién. Para probar si esta enseñanza realmente es bíblica o no. Por otro lado, si leemos en Proverbios allí, versículo 6 del capítulo 2, dice así, porque el Señor da la sabiduría. ¿Quién la da? El Señor. Da conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor. Ciencia, conocimiento, sabiduría, que es lo que cualquier persona anhela. Pero ¿dónde la buscamos? ¿Dónde la encontramos? ¿Hacia dónde vamos? Buscándola muchas veces en lugares equivocados. Vamos con gente equivocada. La palabra de Dios es la máxima. Allí encontramos la máxima sabiduría, la correcta sabiduría, la sana sabiduría. Allí está el conocimiento, allí está la ciencia, la verdadera ciencia, en la palabra del Señor. Y en tercer lugar, o tercera razón de las muchas que hay, pero insisto, estas son razones para tomar en consideración. No vale nada, insisto en esto, saber y conocer muchas razones, exponerlas cada domingo, cada predicación, si no tienen efecto. Yo anhelo de todo corazón que estas razones tengan peso para usted. Tercera, entonces, para conocer la voluntad de Dios, que es algo que todos queremos, pero que a veces vemos tan lejana. Nos cuesta saber, ¿será o no lo que quiere el Señor para mi vida? De hecho, nuestra vida es un caminar constante, ¿cierto?, que nos conduce a cada día ir tomando decisiones. Nuestra vida se construye tomando decisiones de todo tipo. Algunas más domésticas, de tipo práctica, otras muy profundas, otras
que trascienden y sabemos que van a trascender generaciones. En todas esas decisiones el Señor tiene algo que decir. Pero ¿cómo lo podremos saber? Nuestro deseo, hermanos y hermanas, debe ser vivir siempre dentro de su voluntad. Debe ser nuestro anhelo. Yo sé que lo es, pero a veces no lo podemos encontrar, no estamos seguros o seguras de saber o no, o tener la certeza si eso es o no la voluntad del Señor. Y a veces creemos que es como mágica, o a veces creemos como una especie de confusión, y me gustaría precisar entre paréntesis aquí. No solo, a veces uno ora, ¿no es cierto?, intensamente, con mucha fe, creyendo que solo orando, diciendo cosas a Dios, Él te va a mostrar de una manera un poco quizá mística, ¿no? Si tú oras y le pides al Señor conocer su voluntad, no esperes necesariamente que te hable en un sueño o que escuches su voz audiblemente. El principal camino que Dios usa para mostrar su voluntad frente a cosas muy domésticas, frente a cosas muy prácticas y cosas muy profundas, siempre será su palabra lo más objetivo. Así que si tú oras, que bueno, debemos orar, nos cuesta orar, ya hablamos de eso en predicaciones pasadas, pero si no estudias la Biblia, si no leo la Biblia, si no conozco la voz del Señor a través de la palabra, eso no tiene mucho sustento, no tiene mucho sentido. Tienen que ir de la mano. Y normalmente será allí como Dios nos va a mostrar entonces su voluntad para esto que decía, ya sea muy pequeño o algo muy profundo. La Biblia nos revela entonces el corazón del Padre, lo que le agrada, lo que Él rechaza. Por eso busque la dirección de Dios a través de las Escrituras. Dejemos para nuestra iglesia, para su familia, dejemos que Él guíe, que Él ilumine nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Un texto que sabemos de memoria. La canción que hacemos de ese versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra, que guía mi sendero, que guía mi camino, que me conduce en una ruta segura. Dijo el Señor ahí en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen, y oyen es identifican aquí, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Debemos estar atentos a la voz del Señor. Y para poder identificar cuándo es Dios que está hablando, la palabra del Señor es clave. Vuelvo al tema de los sueños. Cuando yo creo que el Señor habla, revela cosas a través de sueños. Pero ¿cómo sé que eso que me está hablando el Señor es precisamente de Él y no es de una sugestión, de todo un pensar que al final sabemos cómo opera el subconsciente y al final se transforma eso en un sueño? ¿Cómo discernimos eso? Conociendo la palabra del Señor. Si no, podemos equivocarnos y decir categóricamente que Dios me habló en sueño, Dios me dijo esto, pero si no tenemos palabras de Dios no vamos a poder conocer su verdadera voluntad. Por eso es importante, mis hermanos, la Biblia no es cualquier libro, es inspirado por Dios, es decir, la influencia del Espíritu Santo sobre aquellos hombres que escribieron, que registraron la revelación, es de un alto valor, de un peso que le da valor a la palabra. No es cualquier libro, es inspirada. Dios mismo ahí respiró en ellos para traernos a nosotros hoy día luz en este caminar cristiano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia,
a fin de que el siervo, la sierva de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. No es magia, no es instantáneo, no es que el genio de la lámpara me va a venir de pronto a dar toda la sabiduría, toda la comprensión, toda la capacidad. Debo buscarla e insistir, o yo insisto en que es la Escritura, la palabra, la Biblia, la única o la fuente principal para conocer la voz del Señor. Iglesia, amados, amadas, leamos la Biblia con el deseo de ser transformados y fieles a Dios. Termino con lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Hoy día, no solo en ese tiempo, hoy día los cristianos estamos siendo probados con todo lo que está pasando, con todo lo que se viene. ¿A quién vamos a ser fieles? ¿A quién vamos a seguir? ¿O vamos a seguir en esta negociación, en esta de pronto sí, de pronto no? El Señor quiere que seamos radicales y le obedezcamos solo a Él, le sirvamos solo a Él, le alabemos solo a Él. Y para saber cómo hacerlo, para encontrar la ruta más fácil o más llevadera en realidad para poder sostener esto que no es fácil, insisto, es difícil, pero para poder llevarlo a cabo, su palabra nos va a dar el camino, la ruta, el aliento suficiente para así poder siempre estar honrando al Señor y no estar dividido entre el mundo, entre las filosofías de este mundo y el Señor. Por supuesto, Él quiere que estemos de su lado. El Señor le bendiga en este tiempo. El Señor renueve sus fuerzas. El Señor en este mes traiga a su corazón. Traiga el Señor a su corazón, a su familia. Le dé la posibilidad. Usted ábrase a esa posibilidad. Hay 3 razones aquí, hay muchas más. Espero que estas usted las tome con humildad y pueda ser bendecido, pueda ser bendecido. ¿Por qué leo mi Biblia entonces? Hay muchas razones de peso. Espero que usted las considere. El Señor le bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Precioso
Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, damos gracias al Señor por su palabra y por habernos permitido una vez más poder participar de un hermoso culto que, aunque no presencial, sabemos que la presencia del Señor sí nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Así que, hermanos queridos, poder desearle a cada uno de ustedes que puedan tener una linda semana y que este fin de semana en que celebramos, ¿no es cierto?, nuestra fiesta nacional o nuestro 18, usted también tenga un lindo tiempo junto a los suyos. Que este año va a ser para todos diferente. Quizás muchos de nosotros estábamos acostumbrados a recibir visitas o a salir de la ciudad, a visitar a nuestra familia, a poder participar con grupos familiares más grandes. Este año no vamos a poder hacer eso, pero no por eso vamos a estar menos contentos o menos agradecidos con el Señor, ya que sabemos que nuestra alegría y nuestro gozo no está en las circunstancias, sino está en el Señor, que Él es suficiente. Así que despedimos este culto y nos encomendamos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque usted nos ha permitido, Señor, participar una vez más de un hermoso culto. Muchas gracias por los hermanos que se pudieron conectar, Señor. También, Señor, los hermanos que no pudieron, pedimos que tú les des la oportunidad de que puedan escuchar este culto en otro momento. Señor, por favor, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, a cada uno de los hermanos. Quédate con los hermanos, Señor, mayores, con nuestros ancianitos, especialmente pedimos por ellos, porque sabemos que hay algunos, Señor, que están delicaditos de salud. Por favor, Señor, que usted sea dándole alivio, que pueda darle paz, Señor. Bendice a nuestros jóvenes, a nuestros niños, guárdale a cada uno de ellos, Señor. Y también pedimos por este tiempo, Señor, para que usted nos dé sabiduría para poder conducirnos, Señor, en este periodo de cuarentena, en este fin de semana, Señor, para actuar prudentemente, Padre Celestial, obedeciendo a las indicaciones de las autoridades. Sabemos que obedeciéndole a las autoridades, Señor, estamos obedeciendo a usted, Señor. Señor, por favor, quédese con cada uno de mis hermanos. Acompáñanos en esta semana. En su nombre nos encomendamos. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Hermano querido, que pueda tener una linda tarde y una linda semana en el Señor y muchas bendiciones.